El día de hoy vamos a estar hablando y comprendiendo principalmente la diferencia entre lo que es la confiabilidad operativa, que es lo más común que nosotros estamos viendo actualmente en la industria, principalmente en el campo del mantenimiento. Las personas relacionadas en esa área hablan mucho de la confiabilidad de un activo. Primero, definamos que un activo es todo lo que le genera un bien, un beneficio a una compañía, a una persona. Por ejemplo, una empresa minera que compra un camión de extracción va a utilizar este activo físico para trasladar tierra desde un punto a otro y obviamente que por eso invirtió dinero, principalmente para poder generar un beneficio monetario. Entonces, la confiabilidad operativa actualmente, ¿qué es lo que hace? Está enfocado en poder medir el rendimiento de estos activos. Entonces, es lo que hemos conocido hace mucho tiempo y lo que se trabaja en el día a día, principalmente por la academia. Y esto viene desde corrientes metodológicas como por ejemplo el RCM, que es en inglés significa Reliability Centered in Maintenance, acuñado principalmente por John Mowbray por ahí por los años 70, y nace principalmente para poder medir el activo, poder calcular su comportamiento en el tiempo y poder gestionarlo. Entonces, si se dan cuenta, desde que inicié este video, estaba hablando de confiabilidad operativa, el cual claramente, como toda metodología, tiene sus indicadores, tiene sus métricas, que son las que actualmente se miden en las compañías. Por ejemplo, un indicador global de esta confiabilidad es el tiempo medio entre falla, también conocido en inglés como MTBF o Mean Time Between Failures. Este es un indicador, el principal indicador de la confiabilidad operativa, que principalmente está midiendo el tiempo desde que un equipo queda fuera de servicio por una falla funcional. Es muy importante que el RCM siempre recalca que es una falla que pierde su capacidad de poder aportar ese beneficio, por eso se le llama falla funcional, hasta que se repara y ese equipo nuevamente vuelve a fallar. Entonces, por ejemplo, este indicador llamado MTBF está constantemente midiendo ese comportamiento y refleja muchas cosas relacionadas con la confiabilidad operativa. Entonces, el video de hoy vamos a introducir principalmente y vamos a conocer lo que es la confiabilidad humana, que es un concepto que no se habla principalmente en la industria. Yo me he dado cuenta en todos mis años de experiencia que es un concepto que si bien se aborda, pero no con profundidad. Así que es sumamente importante conocer la diferencia entre, primero, la confiabilidad operativa, también conocer la confiabilidad humana, y desde ahí nace este concepto que hoy día yo estoy acuñando llamado neurofiabilidad, que sería como una evolución de la confiabilidad humana, pero poniendo como foco principal el cerebro y la mente de las personas. Así que para este episodio voy a ir analizando uno de los videos que yo subí en el canal de Neurofiabilidad, el cual ustedes pueden ver completo este video. Son 7 minutos que explica principalmente este cambio de paradigma que yo le llamo neurofiabilidad. Pero en este video en particular quiero centrarme en ir analizando el video y ir aterrizando estos conceptos que son sumamente importantes para ir entendiendo lo que es la neurofiabilidad. Así que ahora voy a ir mostrando distintos segmentos de este video y lo vamos a seguir conversando. Por décadas, cuando hablábamos de confiabilidad industrial, pensábamos en la máquina, sus componentes, sus procesos, sus fallas. Pero, ¿y si el eslabón más crítico no fuera un engrane, sino la mente de quien lo opera? Bueno, una nueva frontera se está abriendo y es fascinante. En este análisis vamos a explorar un concepto que lo está cambiando todo, la neurofiabilidad. Se trata de un enfoque que mueve la atención de los activos puramente físicos, como los motores o las tuberías, hacia el estado cognitivo de las personas que los mantienen funcionando. Bien,
Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar. Bueno, como pudieron ver, la primera parte del video hace esta introducción a este concepto llamado neurofiabilidad. Y la neurofiabilidad nace de mi libro. Mi libro, el cual tengo acá, es la neurofiabilidad con fiabilidad centrada en la mente. Y ahí está el punto clave de este concepto que yo hoy día acuño como neurofiabilidad, porque lo que hago principalmente es invitar a la gente de la industria, a la gente, a los ingenieros principalmente, a acercarnos un poquito a este campo relacionado con la psicología, con la mente, con la neurociencia. Todos los que hemos estudiado alguna vez ingeniería o técnico principalmente, nunca nosotros nos acercamos a estos conceptos. Entonces, por eso surge la necesidad de poder comprender cómo nosotros, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, podemos obtener herramientas para poder mitigar el error humano. Y aquí es cuando empieza a acercarse un poco el concepto de la confiabilidad humana, el cual tiene el objetivo específico de poder cuantificar estadísticamente la probabilidad de un error humano. Entonces, si se dan cuenta, cuando partimos el video hablando de la confiabilidad operativa, donde nos enfocábamos en poder medir el rendimiento del activo físico máquina, este rato, el momento en la confiabilidad humana está centrado en poder identificar y cuantificar cuál es la probabilidad del error humano. Entonces, vamos a continuar viendo el video que yo subí en el canal para Lo que seguir. podría ser el futuro de la gestión de activos. Vamos allá. Empezamos con un viejo conocido para muchos en la industria, el mantenimiento centrado en confiabilidad, o como casi todos lo llaman, el RCM. A ver, la idea central del RSM es muy potente. No se trata solo de evitar que una pieza se rompa y ya. La meta es asegurar que todo el sistema, como un conjunto, cumpla su función. Es entender qué se espera del activo y a partir de ahí asegurarse de que lo siga haciendo. Y claro, durante años el éxito se midió así, con estas métricas, digamos, mecanicistas. Todo era cuantificar el tiempo que una máquina estaba produciendo versus el tiempo que estaba en reparación. Era un mundo de números, probabilidades y análisis de fallas muy preciso. Si se dieron cuenta, el video empieza a abordar el RCM o la confiabilidad centrada en el mantenimiento como uno de los factores principales que la industria actualmente mide los rendimientos de las máquinas. Pero es sumamente importante cuando uno empieza a tomar estos pequeños eslabones métricos y lo empieza a relacionar con conceptos de la mente, como por ejemplo un sesgo cognitivo, un lapsus mental, día a día los técnicos, los ingenieros, los gerentes, los operadores están expuestos. Entonces, por ejemplo, el MTBF que estábamos viendo en el video, como yo les comentaba anteriormente, está midiendo la cantidad de veces que un equipo falla en un tiempo determinado. Pero es sumamente importante si nosotros lo vemos desde otra perspectiva, podríamos decir que cada vez que nuestro MTBF crece, entiéndase que entre más grande el MTBF, un activo es mucho más confiable. ¿Qué quiere decir? Que está mayor cantidad de horas operando, por ende el activo es más confiable. Pero pensemos en un momento. Si un activo está funcionando bien, un activo máquina, está funcionando bien en una mayor cantidad de tiempo, quiere decir que nuestro técnico, nuestro personal, está menos tiempo expuesto a solucionar problemas imprevistos. Este es un tema sumamente importante de entender en el RCM, que esta métrica del MTBF está principalmente midiendo fallos imprevistos, no está midiendo mantenimiento planificado.
Es un concepto sumamente importante que hay que aterrizar y es aquí en una de las partes donde yo hablo en mi libro de neurofiabilidad de un sesgo llamado obviedad. ¿Por qué la obviedad nos hace asumir que todas las personas están alineados a un concepto, a alguna información? Entonces, no todas las personas conocen estos indicadores porque la confiabilidad nace de una especialización en la industria. Entiéndase que la confiabilidad no solamente se utiliza en el campo del mantenimiento, también se utiliza por ejemplo, en el desarrollo de software. Hoy día cada vez ustedes pueden buscar en LinkedIn trabajos donde buscan ingenieros en confiabilidad de desarrollo de software, el cual está midiendo el rendimiento de un producto, de un software. Entonces, si se dan cuenta, esto es transversal más allá del mantenimiento. Entonces, uno podría decir, es obvio que la confiabilidad está orientada al mundo del mantenimiento, pero nada es obvio. Entonces, era importante poder llevarlo y decirle que nada es obvio y es importante siempre estar asegurándose de lo que estamos comunicando se pueda entender y pueda ser comprendido por todas las personas, principalmente a los líderes, cuando están dando directrices. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque si yo asumo que es obvio que todos ustedes oyentes saben que la confiabilidad es algo que tiene relación con falla imprevista, ya estaría entrando en un sesgo cognitivo. Y si se dan cuenta, ya nos empezamos a acercar un poco a la mente de las personas. Un sesgo es principalmente como la parte estadística, que tiene un fragmento de información el cual no representa la generalidad de algo. Entonces, cuando las personas empiezan a tener estos sesgos cognitivos, empiezan a asumir ciertas realidades de su mente, el cual asumen que es obvio que todos debiesen saber. Entonces, si se dan cuenta, este es algo un poco filosófico lo que estoy comentando, pero es sumamente importante, volviendo al punto del MTBF, que hay que entender que esta métrica de tiempo medio entre fallas está relacionado con fallos imprevistos, no con fallos planificados. Primer aprendizaje que muchos mantenedores del mundo industrial no lo saben diferenciar. Entonces ahí entra esta especialización que se encarga la academia, a las personas que quieren especializarse en estos conceptos para poder ir comprendiendo la parte más matemática, más ingenieril relacionado con el RCM o la confiabilidad centrada en el mantenimiento. Y ahí viene, confiabilidad centrada en el mantenimiento. Por eso que cuando estamos hablando de confiabilidad, pero orientada al mantenimiento, la metodología principal que se enseña es el RCM o Reliability Centered in Maintenance. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno empieza a entender que nada es obvio y por eso es importante ir comunicando. Cuando empiezo a decir que el MTBF es una métrica sumamente importante para medir otros aspectos que no tienen relación con la parte más técnica, es que cuando yo les comentaba que un activo, máquina, está mayor tiempo operando, este activo, al ser más confiable, le permite al equipo de mantenimiento dirigir mayor cantidad de recursos para generar mantenimiento planificado. Y entiéndase que cuando hay un mantenimiento planificado por estrategia, todos los recursos, todo el tiempo todo lo relacionado con un mantenimiento planificado es un ambiente, entre comillas, planificado. O sea que disminuye de cierta manera la probabilidad de un accidente o un error humano, ya que es un ambiente cierto, es un ambiente controlado. Entonces se dan cuenta la importancia que tiene de poder mantener activos confiables.
Y es aquí cuando se dan cuenta a unir lo que es la confiabilidad operativa, el cual he estado hablando todo el momento, de gestionar un activo para que pueda producir un beneficio, siempre pensando que hay una probabilidad de un error humano. Ahora, vamos a seguir viendo el video para seguir analizando lo que ya es la parte de la confiabilidad humana, lo cual no es tan habitual conversarlo. Y aquí, justo aquí, es donde llegamos al punto de quiebre. Porque seamos honestos, hasta el plan más brillante y detallado se puede venir abajo cuando la fatiga, el estrés y la presión entran en la ecuación. Es momento de hablar de esa variable que el RCM tradicional simplemente no podía medir ni controlar, el factor humano. Fíjense en esto, porque la escala del problema es abrumadora. Los datos lo dejan clarísimo. El error humano no es un factor más en la lista, es de lejos el principal contribuyente a las fallas catastróficas en las industrias de más alto riesgo. Los primeros intentos para abordar esto, conocidos como HRA, pues se quedaron algo cortos. ¿Por qué? Porque no lograban capturar el contexto dinámico, lo que pasa en tiempo real con la gente. En esencia, trataban a una persona como si fuera una pieza más del engranaje, con una probabilidad de falla fija, y sabemos que no es así. Entonces, Aquí me detengo para poder analizar las siglas HRA, que desde ahí es donde actualmente en inglés se estudia la confiabilidad humana, que en inglés significa Human Reliability Analysis. Si ustedes buscan o investigan sobre confiabilidad humana, HRA es la sigla principal que los va a dirigir a distintas metodologías que actualmente hay en la academia relacionados con este factor de poder identificar el error humano. ¿Y por qué nace la confiabilidad humana? Como decía el video, principalmente de errores catastróficos que han habido en la historia industrial reciente. Por ejemplo, yo creo que todos conocen lo que pasó en Chernobyl, el cual fue una cadena de errores humanos que llevaron a uno de los mayores catástrofes nucleares en la historia por tomar decisiones bajo contextos que no estaban analizados y fueron errores humanos. También por ejemplo, el accidente del Challenger, es muy conocido también por un error humano, el cual el equipo técnico había advertido de una falla de producto que podía generar lo que sucedió con el Challenger. Y claro, se dio caso omiso por poder confiar o poner atención a cosas que tenían relación con tal vez con cumplir métricas más allá de entender el factor humano. Entonces, desde ahí nace este concepto llamado HRA, que es Human Reliability Analysis, que principalmente ocupa métricas estadísticas. Bueno, el HRA ha tenido una evolución en el tiempo. Nace primero con aspectos cuantificables para poder medir el error del factor humano en la industria, pero a medida que ha ido avanzando, ustedes pueden encontrar estudios o metodologías como por ejemplo Scream, que tiene un poco relación con métricas más estadísticas. Actualmente la ingeniería aplica también métodos estadísticos como redes bayesianas para poder estimar el error humano y para poder comprender. Ahora, cuando el video dice que el HRA se queda un poco corto para poder explicar esto, es porque por eso que no es muy conocido todavía el HRA, ya que carece de cierta explicabilidad de ciertos factores que se están generando. Nosotros podemos estimar o cuantificar la probabilidad de un error humano, pero más allá de poder cuantificarlo, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo hacemos? Y aquí entra el aspecto psicológico, el aspecto más relacionado con la sociología, sociotécnico, para poder determinar cómo poder mitigar ese error. Entonces, si se dan cuenta,
vamos enlazando conceptos relacionados con confiabilidad operativa, confiabilidad humana, pero siempre, si se dan cuenta, estamos hablando de aspectos relacionados con la mente de las personas. Y es aquí donde empieza a surgir esta necesidad de poder acercar a las personas a conceptos como lo que es una neurona, los tipos de cerebro, como el estrés principalmente, cómo las personas enfrentan ciertas situaciones relacionadas con el estrés. ¿Qué es el estrés? Y aquí, si se dan cuenta, empieza a surgir este concepto llamado neurofiabilidad. Vamos a seguir analizando el video para seguir aterrizando este concepto. Daba un cambio de mentalidad, un nuevo enfoque, uno que por fin tratara a la fuente del rendimiento humano, o sea, el cerebro, con el mismo rigor analítico que le damos a cualquier máquina. Y aquí es donde todo cambia. Este es el gran salto conceptual. La neurofiabilidad nos propone ver el cerebro como un activo crítico, tan importante o incluso más que cualquier bomba, cualquier motor o cualquier circuito. O sea, lo que la neurofiabilidad propone es que estados cognitivos como el estrés o la fatiga no son temas blandos o intangibles, para nada. Son variables que se pueden medir y que tienen un impacto directo, real y cuantificable en la seguridad y la eficiencia de la operación. Ok, todo esto suena muy bien, pero la pregunta del millón es, ¿cómo diablos se mide algo tan complejo como la carga mental? Bueno, aquí es donde entra en juego el índice general de neurofiabilidad. Miren, la lógica del índice es sorprendentemente directa. Básicamente combina dos fuentes de presión distintas. Por un lado, la que viene del propio activo, de la máquina, y por otro, la que genera la organización. Juntas, nos dan una única métrica que nos dice cuál es el riesgo de que haya un colapso cognitivo en el equipo. Como pudieron ver, el video estaba abordando la neurofiabilidad desde el aspecto de el enfoque centrado en la mente, colocando siempre al cerebro como un activo físico. Y eso es lo que yo hago en el libro, que declaro que el cerebro es un activo físico que requiere mantenimiento. Nosotros siempre nos estamos preocupando, por ejemplo, como hemos hablado todo este video, de las máquinas. Pero nunca nos preocupamos, por ejemplo, cuántas horas estamos durmiendo, cuáles son las consecuencias de dormir poco, cuál es la consecuencia de no poder manejar emocionalmente ciertas situaciones, el cual nos puede llevar a estrés crónico. No estamos midiendo tampoco las curvas de aprendizaje de las personas que están ingresando a las compañías, el cual lo estamos sometiendo a estrés, principalmente cuando hay empresas que su nivel de madurez de mantenimiento es baja. Entonces, cuando una empresa tiene un nivel de madurez bajo, lo que quiere decir principalmente es que tú estás exponiendo a personal a altas cargas de estrés, principalmente. O sea, si tú envías a un técnico a poder reparar un equipo y ese técnico no tiene el conocimiento del equipo en particular o no está familiarizado, por ejemplo, con el ambiente, si bien él va a ir a desempeñar un trabajo, pero los estás exponiendo a mayores cargas de estrés cognitivo. Entonces, si se dan cuenta, la neurofiabilidad declara al cerebro como un activo físico principal que requiere todo el conocimiento para poder mantenerlo en óptimas condiciones. Así que desde ahí nace la premisa de poder cambiar este paradigma entre lo que es tener las métricas de la confiabilidad operativa, saber que existe un error humano, que lo podemos medir a través de la confiabilidad humana, pero entender que la mente es en cierta parte es lo último que va a tomar acción cuando un técnico va a tener que entrar a un equipo, cuando va a tener que hacer alguna actividad en terreno en situ, porque es ahí donde está operando la mente. Y una mente que está desgastada, una mente cansada, la probabilidad de cometer un error o un accidente es enorme. Entonces, la invitación de la neurofiabilidad principalmente es a entender que nuestra herramienta, nuestro activo principal como ser humano es el cerebro.
El video estaba nombrando el índice general de neurofiabilidad. El índice general de neurofiabilidad es un concepto que estoy trabajando y va a estar pronto en un paper para poder discutirlo, y tiene relación con métricas, con dos métricas, con ratios que se construyen para poder estimar o medir los niveles de carga cognitiva, los niveles de estrés que están expuestas las personas. Van a ser ratios que se van a alimentar desde la confiabilidad operativa para poder determinar, como por ejemplo, cuando el MTBF es bajo. Si se dan cuenta, estamos hablando de confiabilidad operativa. El MTBF es bajo, quiere decir que los técnicos o las personas encargadas de poner nuevamente en servicio un activo máquina están mayor cantidad de tiempo expuestos a fallas imprevistas, o sea, hay una alta probabilidad de que haya un error, ya que en una falla imprevista no se sabe qué es lo que se va a encontrar. Si a eso le sumamos, por ejemplo, que los tiempos de reparación medidos en otro indicador como el tiempo medio para reparar o MTTR, el MTTR nos está diciendo que hay una componente de esa métrica que está relacionado con probablemente la curva de aprendizaje del personal, el recurso que se le está asignando para poder solucionar un problema. Entonces, si se dan cuenta, esta relación entre el tiempo para reparar, la confiabilidad medida en el MTBF y los recursos que aporta una compañía, si esto existe, si hay un desbalance en estas variables, las personas se van a ver expuestas a mayor cantidad de niveles de estrés. ¿Por qué? Analicémoslos. Si una persona está mayor tiempo tomando para poder solucionar un problema, está mayor tiempo ocupando la mente, o sea, hay una sobrecarga cognitiva dentro de un periodo. Si a eso lo sumamos que hay equipos que van, solucionan un problema, entregan un equipo y nuevamente vuelve a caer el equipo, las personas se ven enfrentadas a frustración entre el tiempo o la carga cognitiva que ejecutó, que utilizó para poder solucionar ese problema, y ahora nuevamente el problema no se solucionó, y ahora tiene que nuevamente volver al equipo, gastar tiempo, recursos y carga nuevamente cognitiva. Entonces, si se dan cuenta, desde una métrica, desde la confiabilidad operativa, podemos empezar a hablar de niveles de carga cognitiva, cansancio mental, estrés. Entonces, el índice general de neurofiabilidad va a estar enfocado en poder medir la neurofiabilidad de la compañía, principalmente porque lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, para que la neurofiabilidad no sea solamente una filosofía desde el punto de vista de que podemos saber, como por ejemplo, es obvio que las personas se estresan, a través del IGN o el Índice General de Neurofiabilidad, los líderes, los gerentes, las empresas van a poder conocer cuáles son los niveles de balance cognitivo de su personal. Y por eso es importante poder analizarla entre todos los profesionales que estamos viendo este video. Vamos a seguir viendo el video para analizarlo. Sea tan potente no es solo el número que nos da, es que funciona como una herramienta de diagnóstico. Nos dice exactamente de dónde viene el estrés y así guía a los gerentes sobre dónde hay que intervenir. ¿El problema está en la máquina o en cómo estamos organizando el trabajo? La respuesta está ahí. Y todo este poder de diagnóstico se traduce en algo supervisual, simple e intuitivo para los que toman las decisiones. Imaginen un verdadero tablero de control, pero para la carga mental del equipo. Empecemos por la zona roja. Cuando el tablero se pone en rojo, la cosa está que arde. El equipo está en modo apagar incendios constantemente. El estrés neurofisiológico es tan extremo que la capacidad de tomar decisiones lógicas, prácticamente desaparece. El error humano es casi inevitable. Luego tenemos la zona ámbar. Esto es como un equilibrio muy tenso. Aquí el equipo sobrevive a base de puro esfuerzo y voluntad. El sistema aguanta, sí, pero el desgaste crónico es brutal y aumenta muchísimo la probabilidad de errores por agotamiento. Y finalmente llegamos al estado óptimo,
el cian. Aquí, la carga cognitiva está balanceada. Ojo, esto no significa que no haya problemas. Claro que los hay. La diferencia es que el equipo tiene la capacidad mental no solo para resolverlos, sino para anticiparlos, para innovar y para mejorar continuamente. Esta parte del video lo que está mostrando es cómo va a operar neurofiabilidad o el IGN. El IGN principalmente va a indicar 3 niveles de madurez de la neurofiabilidad o cómo se está comportando la carga cognitiva y el estrés fisiológico del personal. Si la neurofiabilidad es reactiva, ¿qué quiere decir? Que estos ratios que ustedes pudieron ver y que después lo van a poder analizar en el paper que va a estar disponible, hay un desbalance enorme entre los recursos, la capacidad del personal, el tiempo de exposición, el retrabajo. Entonces, lo que te va a decir la neurofiabilidad reactiva es que primero hay una alta probabilidad de que haya un accidente y el error humano es prácticamente constante. Recordemos que las personas cuando están estresadas toman decisiones más reactivas. Si se empieza a gestionar, vamos a pasar a una neurofiabilidad gestionada, la cual te permite ver que estás haciendo cosas bien y tu personal de cierta manera está más equilibrado. Y como decía el video, y acá es muy importante, una neurofiabilidad óptima no quiere decir que el error humano no está presente. Y es aquí nuevamente en el libro, por eso que yo les recomiendo que puedan comprar esta primera versión, que es donde se pone principalmente este concepto, nace este concepto. Actualmente estoy escribiendo el segundo libro que tiene relación con los 7 pilares fundamentales de la neurofiabilidad. Pero es importante entender que hay muchos errores que surgen en momentos como en un mantenimiento planificado. Como lo dijimos anteriormente, es un espacio que es espacio controlado, pero cuando las personas están expuestas a tareas rutinarias o a tareas más automáticas, el cerebro, por emitir errores, como es tan fácil lo que están haciendo o son rutas predeterminadas, empieza a generar lapsus o sesgos. Esos sesgos o esas heurísticas, principalmente ese es el nombre técnico, esas heurísticas o atajos mentales hacen que las personas empiecen a cometer errores en ambientes controlados. Entonces, la neurofiabilidad mide todos estos 3 niveles, pero el óptimo te dice como líder que pongas atención a ciertas otras actividades relacionadas con mantenimiento controlado, como el mantenimiento planificado, pero que el error humano también es latente, pero obviamente que tal vez a un nivel menor, donde principalmente en los mantenimientos planificados estos errores humanos han generado también fallas catastróficas relacionadas con, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, con un motor de tracción en una minería. Entró un camión a mantenimiento planificado. Dentro de sus actividades o su orden de trabajo era mejorar una parte del motor, cambiar una parte de la culata. Los técnicos entraron, hicieron todo el trabajo, pero se le olvidó torquear cierta parte de la culata. El camión fue entregado y pasaron un par de horas y el camión tuvo una falla catastrófica porque hubo un olvido de poder torquear esos pernos. Otra falla muy común, y yo creo que los que están escuchando les ha pasado muchas veces o lo han visto, es cuando hay sistemas hidráulicos y para poder trabajar en sistemas hidráulicos muchas veces se cortan las llaves que alimentan el flujo hidráulico, y después de haber hecho todos los trabajos, por lo general, se les olvida volver a abrir la llave el cual alimenta el flujo hidráulico a las bombas hidráulicas. Y cuando suceda eso, las bombas trabajan en seco y falla de la bomba. Y eso se genera muchas veces en mantenimientos planificados. Entonces, por eso, no confundirse que haya un mantenimiento planificado, que haya una neurofiabilidad óptima, no quiere decir que el error humano no está presente.
pero sí, si nosotros comprendemos ciertas estrategias que van a estar escritas en los 7 pilares fundamentales de la neurofiabilidad, vamos a tener más herramientas para poder mitigarlas. Así que entrando un poco al cierre de este video, conocer principalmente qué es la confiabilidad operativa, saber cuál es la diferencia entre la confiabilidad humana, qué es lo que es la confiabilidad centrada en la mente a través de la neurofiabilidad, el cual viene a aportar esa visión más cognitiva, más relacionada con la parte neurofisiológica del cuerpo, y entender que nosotros somos humanos y siempre nos vamos a equivocar. El error siempre va a estar latente, pero va a ser nuestra responsabilidad o la responsabilidad de la organización de poder entrenar a personas líderes que puedan gestionar las emociones del personal, pueden ser líderes empáticos, tengan la posibilidad de conocerse a sí mismo y de esa manera poder mitigar errores que muchas veces pasan. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestro cuerpo, porque no conocemos nuestro personal, porque no tenemos las herramientas para poder manejar ciertas situaciones de estrés. Así que este fue el video de hoy. Voy a estar subiendo cápsulas de distintos aspectos relacionados con la confiabilidad operativa, con la confiabilidad humana, con la neurofiabilidad, porque recuerden, nada es obvio. Así que para esto es la neurofiabilidad, para aterrizar conceptos y para que se pueda comunicar de una mejor manera. Nos vemos en otra cápsula de neurofiabilidad y esto fue confiabilidad, neurofiabilidad, confiabilidad centrada en la mente.